Comencemos. Estamos entonces hoy a 7 de enero de 2000. Así no me voy a equivocar, como ayer tuve clase de matemáticas, una alumna me dijo que había puesto aquí otro número que no era el correcto. Sí, había puesto el 4. ¿Sí? Es más, hasta lo subí a TikTok. Sí, la jodí, ni modo, la primera del año. 7 de enero de 2025 y estamos hoy en física biológica. Y déjenme decirles que hoy es un día especial que deberíamos celebrar todos los años. No me refiero al de ayer. Ayer depende si se portaban bien o no. Les podrían haber puesto una piedra de carbón. No, eso fue el día 25, ¿eh? Según la tradición gringa, que si se portan mal, Santa Claus les deja una piedra de carbón. No sé si lo sigue haciendo porque eso sería favorecer la industria de los combustibles fósiles. Ok. No, el 7 de enero de 1610, Galileo, usando su anteojo, recordemos que así lo leí en el libro, un telescopio refractor de su propio diseño, observaba Júpiter. Ya antes había observado la Luna, la espada de Orión, y encontró que había un montón de estrellas y una cosa como una nubecilla, la nebulosa de Orión, precisamente. Fue el que descubrió que esa franja de luz blanquecina que no se ve en la Ciudad de México, si ustedes ven en el cielo una franja de luz blanquecina, seguramente es contaminación. ¿Sí? Pero si uno se va a un lugar donde haya poca luz artificial y esté despejado en la noche, van a ver una franja de luz blanquecina, como una nube, pero que atraviesa todo la bóveda celeste, de horizonte a horizonte. Es la Vía Láctea. Porque la vieron los griegos y por eso le pusieron así. La leche de Hera, la diosa Hera, que se derramó de su pecho después de que se desprendió ¿a quién fue? A Hércules, al enterarse que no era su hijo. Que en realidad, ¿cómo es que no se enteró que era su hijo? Cosas de la religión griega. ¿Sí? Si era hijo de Hércules, Hércules era hijo de Zeus, pero con la esposa de Anfitrión. ¿Vieron la película? La de Disney. Véanla. ¿Sí? Está bastante fiel. Versión Disney, pero bastante fiel a la tradición griega. La de Hércules, la de dibujos animados. Pasa que es de los 90, creo. O de principios de siglo. No sé, googleenla, no me acuerdo, la vi hace muchos años. Cuando mis hijas estaban chicas y dejé de ver películas para adultos y comencé a ver otra vez películas de Disney. Yo las veía cuando era niño, vi Winnie Pooh y el árbol de miel, vi Mary Poppins, vi La noche de las narices frías, ¿conocen esa? 101 dálmatas, así le pusieron en español en aquellos años. La noche de las narices frías. La de dibujos animados, la original. Sí está muy bonita. Y bueno, en la película de Hércules, ahí sale la mamá el papá la mamá de Hércules, la esposa de Anfitrión, así se llamaba el esposo de la mamá de Hércules. No me acuerdo cómo se llamaba la mamá humana de Hércules, porque fue hijo de una humana y de un dios, Zeus, Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos. Entonces estamos hablando de Júpiter cuando lo vio Galileo el 7 de enero de 1610. Bueno, la franja de luz, la franja nebulosa, como de una nube de luz blanquecina, la apuntó su anteojo telescopio Galileo y vio que era un montón de estrellas. Él fue el primero en descubrir que la Vía Láctea
es un montón de estrellas. Y así se interpretó desde 1609, cuando Galileo la vio, y era una franja de estrellas en el cielo. Esa era la Vía Láctea. Justo hace 100 años, no hace 415 años sería esto, lo que estaba yo leyendo hace un momento. Hace 100 años fue cuando Edwin Hubble, astrónomo norteamericano, usando un telescopio no refractor, sino reflector de espejo, mucho más grandote que el de Galileo. Eso fue en 1929. Fue entre 1925 y 1929, no me acuerdo el año. Googleenlo, Edwin Hubble. Descubrió que algunas nubecillas o nebulosas que se veían incluso con telescopios más pequeños que el que estaba usando él, está todavía en una montaña fuera de la ciudad de Los Ángeles, en el Monte Palomar, que es el observatorio del Monte Palomar, no, del Monte Wilson, del Monte Wilson. Es un telescopio de espejo, con un espejo de casi 2 metros, o sea, enorme, que podía ver entonces mucho más claramente cosas muy lejanas, como esas nubecillas que se veían ahí en diferentes posiciones, incluso más allá de la Vía Láctea. Y él entonces pudo ver que esas nubecillas también eran conjuntos de estrellas. Es decir, eran como la Vía Láctea. Tengo un diccionario en casa que era de uno de mis tíos, hermanos de mi abuelo. El diccionario es de 1924, creo, de hace más de 100 años, donde un día se me ocurrió buscar, a ver, galaxia. Busqué en la G de galaxia, Vía Láctea. Busqué Vía Láctea, porque es un diccionario enciclopédico, en un solo volumen. Encuentro Vía Láctea, galaxia. Era lo mismo, porque en 1924 solamente se conocía una galaxia, la Vía Láctea. ¿Qué es lo que significa galaxia? Galactos. Ustedes estudian bioquímica y química orgánica. Azúcares. ¿Qué es la galactosa? Un azúcar presente en la leche de los mamíferos. Sí, es cierto, solamente los mamíferos producen leche. Las aves y los reptiles no producen leche, solamente los mamíferos. Y un componente de la leche es un azúcar, es un disacárido, que es la galactosa. También está la lactosa, que es otro. Entonces, de ahí viene, de hecho el nombre de esa azúcar viene de leche. Galactos, galactosa, de galaxia o la leche de Hera. Entonces, hace 100 años, después de que Galileo hace 400 años descubrió que la galaxia no era una mancha de luz, no era una nube de luz, sino muchas estrellas muy juntas, aparentemente, al menos así se veía en su telescopio, Edwin Hubble y su asistente, el astrónomo Humason y Hubble, descubrieron que hay muchas más galaxias que solamente la galaxia o Vía Láctea. Y se generalizó para los grandes conjuntos de estrellas que se observan en el universo el nombre de galaxia. Así como a los pañuelos desechables, ¿cómo les dicen? Por la marca de esa empresa. ¿Sí? No importa cuál sea la marca del paquetito de pañuelos desechables, yo aquí tengo uno de gatito, que son de Miniso. Y me dicen, ¿tienes un Kleenex? No, no tengo. Pero tengo pañuelos desechables de marca Miniso. Sí, estos sí son. Entonces vamos a decir entonces, galaxia se ha convertido como en el Kleenex de los pañuelos desechables. ¿Sí? Es un nombre genérico. La galaxia en la que vivimos es la Vía Láctea. Hay otras galaxias que se han encontrado en otras posiciones de la bóveda celeste, asociados por la posición donde las vemos con conjuntos de estrellas o constelaciones. Una muy conocida
y que por cierto está relativamente cerca de nuestra galaxia, es una que se observa en la constelación de Andrómeda. La suegra de Perseo, no, la esposa de Perseo, Andrómeda. ¿Sí? La suegra de Perseo es Casiopea, la madre de Andrómeda. ¿Sí? Y esa galaxia se conoce como la nebulosa de Andrómeda o la galaxia de Andrómeda, cualquiera de las dos. Entonces, eso para complementar ese paréntesis. Continuemos con lo de Galileo. Entonces, observaba Júpiter con su telescopio y para su sorpresa, ubíquense, 1610, apenas el año anterior, Galileo, habiéndose enterado que en los Países Bajos, en Ámsterdam, por ejemplo, algunos navegantes usaban unos catalejos para ver los barcos, él se enteró cómo eran esas cosas, hizo el suyo propio y lo usó no para ver barcos, sino para ver el cielo nocturno. Vio la luna, vio que en la luna había montañas, valles y otras cosas raras, los que ahora conocemos como cráteres. Por cierto, en Europa no son evidentes cráteres de impacto. No, sí los hay, pero no son evidentes, no son tan fácilmente observables. En cambio, en América se han identificado cráteres muy visibles, cráteres que no son como el del Popocatépetl, que es un hoyo en una montaña, que es un cráter volcánico. ¿Sí? Se han encontrado cráteres a ras de suelo, no en la cúspide de montañas, sino cómo se hizo ahí, ¿es un volcán? No. Ahora sabemos que esos cráteres que están a casi a nivel de suelo son producto de que algo muy grandote cayó y dejó un hoyo. Por eso es que se conoce como cráteres de impacto. Ya hemos estudiado el impacto cuando vimos mecánica. El impacto es un fenómeno de transferencia de momento o movimiento. ¿Sí? Recordemos la cantidad de movimiento, m por v, masa por velocidad. Bueno, cuando un objeto impacta, al transmitir el momento, la cantidad de movimiento a un objeto sólido con el cual haya impactado, podría fracturarlo, romperlo o podría dejarle un hoyo, un cráter de impacto. ¿Bien? Bueno, en la Tierra, efectivamente, son observables algunos cráteres de impacto. El más famoso no es el más grande, de hecho es bastante pequeño. Es uno que a lo mejor han visto fotos de él, si no es que han podido ir a visitarlo, yo no. Está en un lugar que era territorio mexicano, al norte de Sonora. ¿Sí? ¿Cuál estado está al norte de Sonora? Busquen un mapa rápidamente, un mapa de Norteamérica. Y al norte de Sonora, ¿cuál estado está? Era territorio mexicano antes de 1848. No, Texas está al norte de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. O sea, está grandote. Y era parte de México antes de 1836. Y por ahí les da a los mexicanos por andar perdiendo cosas, ¿no? Millones de kilómetros de territorio. No es que las perdamos, es que alguien llega, te patea y te amenaza y pues está bien, llévatelo. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió históricamente. Por más que traten de lavar y blanquear la historia, así fue. ¿Sí? Son hechos. Por ahí alguien anda diciendo, no, pues es que estaba despoblado, no había gente. No importa. ¿Viven ustedes en alguna casa, propiedad familiar? Donde yo vivo, sí es el departamento de mi suegra. Es familiar. Y por cierto, mi suegra se fue un tiempo a vivir a otro lugar, el departamento estaba vacío. ¿Sí? ¿Eso le daba derecho a cualquier persona a llegar y quedárselo? Pues no, ¿verdad? Bueno, eso hicieron los otros. Y todavía por ahí algunos mexicanos dicen, no, pues no había nadie, estaba desocupado. Y eso no da derecho a que te quiten lo que es tuyo. ¿Bien? ¿Ya encontraron el mapa? No, ese no es un mapa. Arizona. Hay un cráter en Arizona que se conoce como el cráter de impacto de Arizona. ¿Sí?
Lo estudiaron algunos geólogos norteamericanos bastante en el siglo XIX buscando el objeto venido del espacio que pudiera haber producido el hoyote. ¿Sí? Ese es muy visible, se puede ver. Y hay cráteres similares, incluso no solamente volcánicos en México. Hay varios, de hecho no uno, en el norte también, quizás son visibles porque hay en el norte, a la parte de desiertos, montañas y bosques en las montañas, pues en las zonas desérticas, que pueden ser desiertos de arena o desiertos de roca, pues es fácil ver deformaciones en el suelo, en el territorio. En el desierto del Vizcaíno, en Sonora, precisamente, ¿han visto los billetes esos, las ediciones donde vienen ecosistemas? Bueno, ¿cuál es el billete donde viene? Déjenme ver si tengo uno de esos. Donde viene el ecosistema del desierto. Son ecosistemas nacionales. Déjenme ver si aquí traigo uno de esos o ando como en Halloween. Sí. Bruja. No, tengo uno de la mariposa monarca. Mira, sí tengo aquí uno de 200. Sí, aquí está, efectivamente. En el billete 200, donde están los padres de la patria, no están las madres, nada más los padres. Sí hay madres de la patria. Dice ecosistema del desierto. ¡Ay, aquí está! Aquí está. Del desierto y matorrales. Con el águila real en la reserva de la biosfera del Pinacate y el gran desierto de Altar en Sonora. Patrimonio natural de la humanidad. ¿Y qué se ve abajo del águila? Un cráter de impacto. Un cráter en el desierto del Pinacate. Un cráter de impacto. Acá que lo vean también, que quede para que tú. Ahí está. Bueno. Entonces, los cráteres de impacto. Cráteres que también vio Galileo en la Luna. ¿Sí? Y que ahora sabemos que también son cráteres de impacto. Aunque ahora también sabemos que después de que la Luna se formó, también hubo actividad volcánica. Hay grandes depósitos de lo mismo que encuentra uno alrededor de los volcanes en la Tierra. Bueno, regresemos al texto que cita a Galileo. Para su sorpresa, al ver a Júpiter, vio 3 estrellas no antes vistas, paralelas a la eclíptica. ¿Y qué carambas es eso? Nuestro curso de física biológica, no astronomía. Pero voy a dar la información astronómica. La eclíptica era antiguamente la trayectoria del Sol por la que aparentemente se mueve a lo largo del día en la bóveda celeste, desde que sale en el este y se oculta por el oeste. La línea que trazaría pues, es la eclíptica. Ahora sabemos que la eclíptica en realidad es el plano orbital de la Tierra. Es el plano de la trayectoria orbital de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, Galileo vio 3 estrellas no antes vistas paralelas a la eclíptica, la trayectoria del Sol en la bóveda celeste, como luego describió el mismo Galileo en su libro Sidereus Nuncios, que ya he leído aquí previamente, o El mensajero sideral, publicado ese mismo año de 1610. La primera observación la hizo el 7 de enero de 1610. No le dio mucha importancia, aunque le llamó la atención que hubiera 3 estrellitas junto a Júpiter, vistas o con su telescopio, pero estaban paralelas como ordenadas en fila, en línea, paralelas a la eclíptica. Eso fue lo que le llamó la atención. Al día siguiente, el 8 de enero, volvió a ver a Júpiter, a ver si volvía a ver las estrellitas, y sí vio, pero solamente 2. Y en unas posiciones diferentes. ¿Qué pasó con la otra? ¿Se la llevaron o se fue de viaje?
Bueno, al día siguiente, el 9 de enero, volvió a apuntar su telescopio y vio nubes, estaba nublado. Ni modo. Volvió a salir a la noche siguiente y volvió a ver a Júpiter y volvió a ver 3 estrellas. Supuso que serían las mismas, pero estarían en posiciones diferentes. Conclusión, no son de las llamadas estrellas fijas, que son con las que formamos las constelaciones. Recordemos que antes de que Galileo usara su telescopio para ver a Júpiter y a Venus, y nosotros lo podemos hacer todavía hoy, por eso pueden ver, si hoy está despejado, no nublado, van a poder ver ya como a las 8 o 9 de la noche a Júpiter como una estrella brillante, casi en el cenit, casi arriba de sus cabezas. ¿Sí? Un poquito hacia el este van a ver una estrella roja, menos brillante, es Marte. Hacia el oeste van a ver una estrella también menos brillante que Júpiter, es Saturno. Y cerca del horizonte van a ver una estrella muy brillante y más brillante que Júpiter, y es Venus. Bueno, se ven como puntos de luz a simple vista. Y así los vieron los humanos desde la primera vez que lo vieron, incluso quizá antes de las civilizaciones. Es decir, y es por eso que los mismos griegos le llamaban estrellas a esas 5 estrellas que se veían, ¿cuáles? Saturno, Júpiter, Marte, Venus, ¿y cuál me falta? ¿Cuál? A ver, Júpiter, bueno, Saturno, Júpiter, Marte, Venus, y me falta una. Mercurio. El detalle con Mercurio es que es muy difícil verlo en tiempos modernos y más viviendo en las ciudades. Porque se ve casi siempre muy cerca del Sol. Nunca vamos a ver ni a Venus ni a Mercurio en el cenit. Sí a Saturno, a Júpiter y a Marte. Siempre como puntos de luz. Mientras que Venus y Mercurio, sobre todo, nunca los vemos arriba. Y Mercurio nunca lo vemos muy arriba del horizonte. Siempre cerca del Sol. Y como está cerca del Sol y con la contaminación en las ciudades, pues la contaminación refleja, dispersa la luz del Sol y entonces nos nubla todo. Bueno, vemos brillante el horizonte. En un lugar donde no haya tanta contaminación atmosférica, química, vamos a decir, ni lumínica, sí podemos ver antes del amanecer o poco después del atardecer, no solamente a Venus, si se encuentra en esa posición, en ese momento, sino también a Mercurio. Yo he podido ver a Mercurio ocasionalmente en la misma Ciudad de México, cuando está muy baja la contaminación y hay condiciones de mucha transparencia a la atmósfera, llega a ver en la Ciudad de México. Y he podido incluso hasta tomarle fotografías hasta con el celular, ¿bien? A Mercurio. A diferencia de todas las demás estrellas, que siempre se mueven de este a oeste en la noche y a lo largo de los días, las semanas, los meses, como lo mencioné hace ya casi 3 meses que empezamos el curso, ¿sí? Cuando vimos lo de observación, uno observa que las estrellas que forman las constelaciones se mueven todas juntas a lo largo de los meses. Mientras que esas 5 estrellitas, así les llamaban, ¿sí? Los griegos, astares les llamaban, se mueven raro a lo largo del año. Como que se mueven con todas las estrellas de las constelaciones, de repente se empiezan a detener, se detienen, luego se regresan, van más rápido de regreso, pero luego vuelven a bajar su velocidad y luego se detienen y luego vuelven a avanzar junto con las demás estrellas. Es por eso que les llamaban estrellas errantes o astares, planetes en griego. De ahí viene la palabra actual, planeta. Pero antes de Galileo, planeta era una estrella que se movía raro en la bóveda celeste. Lo que sucedió, y también está en este mismo libro, si le ponemos atención, y en los dibujitos de Galileo en el libro, en 2 planetas, astares planetas que él observa con el telescopio, los dibuja no como puntos o como estrellitas, sino como circulitos, como discos, que es como él los ve en el telescopio.
parece que no le pone mucha atención. Sí le llama la atención, pero no hace una descripción o análisis de qué caramba estoy viendo, porque los veo así como discos, no sé, como que le llamaban más, le impresionaban más el montón de puntitos de luz que en el telescopio se ven un montón. Siempre, cuando puedan, dense una vuelta, por ejemplo, a la Sociedad Astronómica de México. Tiene 2 sedes, una en el parque, ¿cómo se llama? Donde está junto a la alcaldía Benito Juárez, el Parque Los Venados. Ahí hay una instalación de la Sociedad Astronómica de México. ¿Sí? Y hay otra donde tienen telescopios, que está en el parque, en un parque que está cerca del Metro Viaducto, yendo hacia Eje Central. Es el Parque Jicoténcatl. ¿Sí? Ahí está el edificio más grande de la Sociedad Astronómica de México. Y ahí pueden ustedes preguntar y quizá hasta los puedan decirse en ese momento, posteriormente les podrán invitar a observar con telescopios que tienen ahí. Y es impresionante. ¿Han podido ver cosas a través de telescopios? ¿No? O el próximo mes de noviembre, porque ya pasó el anterior, vayan a la Noche de las Estrellas, alguna sede, hay varias en el país. ¿Sí? Una muy grande se hace en las islas de CEU, de Ciudad Universitaria, donde mucha gente llega y pone sus telescopios e invita a la gente a ver al cielo para ver estrellas. A veces se ven nubes, porque está como le pasa a Galileo, como le pasó a Galileo, está nublado. Ya ha habido noches de las estrellas que ocasionalmente en lugar de ser noche de las estrellas es noche de las nubes. ¿Sí? Pero ni modo, con el tiempo meteorológico no se puede. Y parece que eso fue lo que más le impresionó a Galileo, la cantidad de estrellas que veía él con su anteojo. Sin embargo, hizo un descubrimiento al que no le dio mucha importancia, pero fue sumamente importante. Mostró que esas estrellas errantes o astares planetes no son estrellas en el sentido de que no emiten luz, sino que reflejan la luz del Sol. Tanto que sí está dibujado en su libro de Siderius Nuncius, o el Mensajero Sideral, lo que él vio en diferentes días, la forma en la que vio a través del telescopio a Venus. A veces lo veía como un disco completo de luz blanca, y otras veces lo veía como si fuera una especie de luna en fases crecientes o menguantes. Ergo, Venus no emite luz, porque si no siempre se vería al menos como un disco blanco. Quiere decir que al moverse en el cielo, y quizá, de acuerdo a Copérnico, alrededor del Sol, estaría reflejando la luz que le estaría dando el Sol en la posición relativa a la posición de la Tierra. ¿Qué descubrió? Que los planetas no son estrellas, que las estrellas errantes o astares planetes no son astares, solo son planetes. Son cuerpos errantes que giran alrededor del Sol, como había postulado el siglo anterior, en 1543, Nicolás Copérnico. Se mueven alrededor del Sol y no son estrellas. Son cuerpos opacos que reflejan la luz. Y eso tiene que ver con nuestros temas que hemos estado viendo últimamente y que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es la luz? A ver, la semana pasada del trimestre, semana 9, estamos iniciando la semana 10, este 7 de enero de 2025. ¿Cuál fue el tema que revisamos? ¿Cuál fue el tema que revisamos? El último tema que revisamos fue magnetismo, ¿no? Magnetismo, el que nos explica por qué el borrador no se cae, no gravita cuando lo alejo del pizarrón o del tubo de la mesa. No gravita. Si lo alejo, entonces sí gravita. ¿Por qué no gravita? Porque hay una fuerza mayor en este caso que la fuerza de gravedad, dependiente de la distancia a la que lo separa del pizarrón o del tubo de la mesa. Es una fuerza que es proporcional
a inversamente la distancia R, pero en forma cuadrática que lo separa del tubo de la mesa. ¿Sí? Por eso le llamamos esta fuerza magnética, o F subíndice M. ¿De qué vimos que depende que exista esa fuerza? ¿De qué vimos que depende? ¿De qué? No, de qué tiene aquí. Un imán, o sea, un sacerdote musulmán. Un imán. Esos son muy atractivos. No, otro imán. Otro imán. ¿Sí? Un imán o un magneto. ¿Y cómo le hace el personaje de los X-Men? Por eso a mis hijas no les gusta que vaya yo al cine con ellas. Cuando sale ahí en la película, la tercera de la saga, de la primera saga, que era la batalla final, en la que habían inventado ya la vacuna para los mutantes, y entonces va Magneto con sus secuaces, con sus seguidores a destruir la vacuna, ¿sí? Que llegan a San Francisco y la vacuna donde estaban produciendo en lo que era la prisión de Alcatraz, en la isla que está en medio de la bahía de San Francisco. ¿Y cómo le hace para poder llegar a la isla? Le hace así, al puente del Golden Gate, que es de hierro, y le hace así, lo arranca y lo mueve y lo pone para atravesar la bahía de San Francisco. Por favor. La fuerza magnética disminuye proporcionalmente a la distancia, en forma cuadrática además. Tendría que estar él pegado al